Seguimos compartiendo juntos más noticias, más información. ¿Cómo fueron las relaciones laborales durante 2018 y cuáles son las perspectivas que se espera para este 2019? Para brindarnos más detalles al respecto, es que le damos la bienvenida a Roberto Riolfo. Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosario. Muy buenas tardes para ti y, por supuesto, para nuestros queridos televidentes. Este informe es elaborado, antes de comenzar con el informe, Rosario, vale la pena decirlo, por el Departamento de Psicología Social y Trabajo de la Universidad Católica del Uruguay. La cabeza de este informe es el economista Juan Manuel Rodríguez, que justamente es quien dirigió, entre otras instituciones, al de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Departamento de Relaciones Laborales, debí decir. Antes de comenzar a hablar justamente de lo que fueron las relaciones laborales propiamente dichas y la conflictividad, vamos a hablar en qué contexto económico se dieron, tanto a nivel internacional como nacional. Escuchamos al economista. Hoy estamos en un periodo que llamamos todos de enlentecimiento, ralentización, algunos periodos, algún año con un crecimiento de un 1%, este año ya se va a acercar más al 2%, todas las estimaciones dicen que se va a seguir creciendo, con lo cual los grandes precios internacionales no se mantuvieron, el mercado interno siguió siendo la fuerte, el tirón que llevó a que se mantuviera el crecimiento del producto, pero en cifras menores a la del pasado. Este es, digamos, el contexto económico interno e internacional en que se desarrolla la negociación colectiva. Pero hablando de contexto, muchas de las reivindicaciones de los trabajadores durante los conflictos y también de la oposición en la campaña política que ya comenzó también, es la necesidad de aumentar los puestos de trabajo. Rodríguez dijo que la economía creció, más o menos, pero creció, y el desempleo no llegó a los guarismos históricos del 9%, aunque en muchos casos ha rozado ese guarismo, pero igual es alto y parece difícil de bajar. Escuchamos a Rodríguez. El hecho del crecimiento económico sin generación de empleo. Este es un tema complejo, no hay muchos periodos que muestren esta situación, tampoco está muy claro cuáles son las políticas adecuadas, hay una intención del gobierno que tiene que ser comprendida y razonable de modificar la ley de inversiones promoviendo el mayor empleo. Esto ya se hizo con anterioridad, pero luego, al haberse logrado un empleo tan elevado, la ley de inversiones se orientó hacia promover el empleo calificado, que no es lo mismo que el empleo, es el empleo calificado. Bueno, quizá ahora, según lo que se ha anunciado, haya probablemente alguna medida en el sentido de aumentar el empleo en general, de todos los empleos, precisamente por este hecho que decía de que el empleo no está respondiendo al igual que el dinamismo económico. Pero hablemos de conflictividad propiamente dicha. ¿Qué pasó en el 2018 que se fue hace unos días nada más, Roberto? Bueno, Rosario, el 2018 fue atípico por dos motivos. Primero que tuvo el 2018 la última rendición de cuentas del gobierno actual, justamente, y los trabajadores del sector público pugnaron por sus mejoras versus las cuentas públicas. Por otro lado, tuvimos también la negociación colectiva más grande de la historia del país. Allí trabajadores privados pulseando también por sus derechos y por reivindicaciones económicas versus los empresarios preservando sus intereses. Pero tenemos algunas placas allí para ver un poco lo que fue esta conflictividad. Allí tenemos la primera placa, conflictividad laboral 2018. Hubo en el año 104 conflictos con paros y ocupaciones. La conflictividad fue 14% mayor a la del 2017. Se perdieron 1.186.172 jornadas de trabajo y se vieron involucrados 1.122.995 trabajadores. Vamos a ver ahora en la siguiente placa el conflicto por sector. A ver si compartimos allí la siguiente placa. Ahí tenemos. El sector educación por lejos fue el más conflictivo, 58,8%. La construcción, 10,5%. Lo sigue el transporte con 9,4%. Tenemos otra placa más que nos habla de que la cláusula de paz se incluyó en el 69,4% de los acuerdos y la prevención de conflictos menos, 60%. Allí se negociaron mecanismos de prevención en el 60% de los acuerdos solamente.
Para Rodríguez, si bien la conflictividad aumentó, como vimos en una de las placas, un 14% respecto al año 2017, no es significativo ya que tuvimos, como decíamos, la negociación colectiva más importante de la historia y también tuvimos entonces la última rendición de cuentas de este gobierno. Veamos cómo fue la clasificación de las empresas por sectores en la negociación colectiva antes de pasar directamente y a conocer a qué acuerdos llegaron a nivel de salarios. Compartimos otra placa más. Ahí tenemos la clasificación por sectores. En problemas son 30 sectores, es decir, el 18,8%. El sector medio, por supuesto la mayoría, 122 sectores, representaron un 75,7%. Y el dinámico, sector dinámico, 9 sectores, 5,5%. El economista Rodríguez justamente nos hace un análisis de los acuerdos alcanzados a nivel salarial, tomando en cuenta justamente esta clasificación que veíamos. En estos ámbitos la gran mayoría se ubicó en lo que se llama el sector medio. Y el sector medio tiene un crecimiento anual similar a la cifra de inflación. Es decir, en los años siguientes, dado que estos convenios van a regir por 2 años, o alguno más, algunos se alejó un poco de la pauta, pero más o menos van a estar ahí. Si la inflación se mantiene en el nivel actual, el crecimiento del salario va a ser igual al de la inflación, con lo cual no va a haber crecimiento del salario real. Quizá haya un crecimiento en los pocos grupos que se caracterizaron como en dificultades y que vaya a haber un crecimiento del salario real en los grupos que se llaman dinámicos, cuyos crecimientos son superiores de la inflación, crecimiento del salario real. Vale recordar que se dictó un solo decreto y en este caso fue en el grupo 22, es decir, ganadería, agricultura, y otras actividades conexas, ya que los empresarios, las gremiales, se retiraron de la negociación colectiva y entonces se fijó un ajuste para el sector arroz y tambos y otro para el resto. ¿Y cómo fue el relacionamiento entre todos los actores, entre empleados y empleadores? Bueno, Rosario, ya vimos en cifras, justamente lo compartíamos recién en placas, el comportamiento sindical, ¿sí? Todo lo que fue el conflicto a nivel sindical. Vamos a ver ahora, según la mirada de Rodríguez, cómo fue la estrategia de los empresarios. Los empresarios han tenido una plataforma muy similar en mucho tiempo. Reducción del peso del Estado, reducción de genéricamente los impuestos, flexibilidad del mercado de trabajo, promoción de la inversión. En el caso del tipo de cambio no hay una postura única, particularmente los empresarios industriales piden que el dólar crezca, que haya una devaluación. No es la postura que tienen los empresarios vinculados al comercio y a la importación, porque eso dificulta su negocio. Y en el 2018 tuvimos una novedad y fue la aparición, una novedad sociológica o social, y fue la aparición del movimiento Autoconvocados, del que también nos habló Rodríguez. Si uno mira el agro hoy, puede ver que hubo una tecnificación espectacular. Uno va a la Federación Rural, a la exposición, y en realidad más que ganado ve máquinas. Y eso lo ve porque se están poniendo máquinas y porque la productividad en el agro ha crecido enormemente por tecnificación. Eso es inversión. Y en ese periodo también uno ve el ingreso que tuvieron los sectores rurales y fue muy elevado. Si uno quiere mantener las tasas de actividad similares a los periodos mejores, bueno, las características de Uruguay no lo permiten. Entonces, hay problemas de competitividad en algunos sectores y en algunos años lo han habido. El problema es que cuando hubo ese periodo de bonanza, tampoco el sector agropecuario colaboró con el desarrollo de otros sectores que no estaban en esa situación de bonanza. Tienen derecho los autoconvocados a decir hoy estamos mal, y tienen derecho. Como tienen derecho los trabajadores a reclamar un aumento del salario real, y tiene derecho la industria a pedir que el dólar se devalúe. Aunque probablemente si el dólar se devalúe, el comercio se perjudique. Y hoy trabaja más gente en el comercio que en la industria. Bueno, pero esta es la democracia.
Y se viene un año muy intenso en materia electoral. ¿Qué retos tiene el país y cuáles también son los desafíos que tendrá el gobierno en su último año de mandato? Se lo hemos preguntado a Rosario justamente porque hay aspectos que debe de cuidar el gobierno y hay algunos para mejorar, según Rodríguez. Con el cambio que hubo en la ley de seguridad social, el déficit fiscal, que es una variable macroeconómica o un desequilibrio macroeconómico, se redujo, estaba llegando a cerca del 4%, en este momento está en el 2 y algo, es decir, este desequilibrio bajó. La inflación, que está por fuera del rango meta, pero ¿cuánto? Ni un punto, con lo cual no da sensación de que se vaya a ver una disparada en la inflación. El dólar creció algo, probablemente no creció todo lo que algunos querrían, pero hay un crecimiento. Es decir, uno puede decir que las variables monetarias, fiscales, están básicamente equilibradas. El desempleo enfrentará una paradoja: tecnificación versus puestos de trabajo. El problema es que la tecnificación en el corto plazo implica un costo en términos de puestos de trabajo, hasta que se generan nuevos puestos de trabajo o hay una recalificación de los trabajos perdidos hacia capacitarse en las habilidades demandadas por las actividades nuevas y se generan nuevos puestos, transformando la estructura económica y la estructura del empleo. Esto es lo que muestra que ha ocurrido en la historia del capitalismo, ha ocurrido varias veces esto. Ya para finalizar, decirles que en algunas redes sociales que uno a veces consulta, hay personas que comparan la crisis del 2002 con el momento que está viviendo hoy el país, e incluso en la campaña política que ya comenzó hace varios meses hemos escuchado la frase de que el gobierno que llegue, sea del partido que sea, va a encontrar un país en crisis. ¿El economista comparte esta visión? La verdad que no. Quiero ser bondadoso y no quiero hacer juicios de valor. Lo que sí digo es que el país no está en crisis. El país en América Latina es uno de los pocos que desde el 2008 no entró en recesión. Pocos países en el mundo no entraron en recesión. La expectativa es que va a seguir creciendo. Cuando una economía crece, por definición de crisis, no está en crisis. Lo que sí el mundo, y también el Uruguay, tiene una crisis de distribución. A ver, ¿qué factores lleva? Veamos, hace 20 años, yo ya trabajaba hace 20 años en economía, teníamos una inflación del 130%. Tuvimos una inflación media del 80% una cantidad de años. Hoy tenemos una inflación del 8%. Tuvimos un déficit fiscal cercano al 10%. Hoy estamos en un 2 y algo. ¿Cuáles son las variables económicas que están fuera de control? Bueno, por supuesto, es la mirada de un economista muy respetado como es Juan Manuel Rodríguez. Empieza un año complejo, campaña política. Ya sabemos que esta campaña va a tener como algo distinto el uso de las redes sociales, la fake news, en fin, muchas cosas van a circular. Pero bueno, queríamos antes de las vacaciones compartir este informe que lo teníamos armado con este economista. Muy completo, muy bien elaborado, como siempre. Felicitaciones, Roberto, y además con la mirada de Rodríguez, que es muy detallista y muy mesurada a la hora de dar pronósticos y hacer balances de lo que sucede en nuestro país. Así que exacto. Muchas gracias y felices vacaciones. Muchísimas gracias, nos vemos allá por el principio de febrero. Gracias, ¿cómo Rosario? No? Serás muy bien recibido como siempre. Gracias. Que pases muy bien, Robert. Igualmente. Momento de una pausa en esta edición central de BTV Noticias. Regresamos en instantes con el pronóstico del tiempo y el profesor José Serra.